En este tercer fragmento del video, el objetivo principal es reconocer los elementos de la literatura de suspenso y de terror como recurso de la narrativa y aplicarlos a los elementos teóricos que hemos visto en los dos fragmentos anteriores. El suspenso es el sentido de la anticipación o la preocupación. Entendiendo esto, la literatura del suspenso es un recurso utilizado en las obras narrativas que tiene como objetivo principal mantener al lector a la expectativa, generalmente en un estado de tensión de lo que pueda ocurrirle a los personajes y al desarrollo del conflicto. El suspenso es un elemento crucial en la trama literaria. La trama es la disposición de las ideas o eventos que componen una historia y sus elementos determinan la experiencia del lector. Sus elementos principales incluyen no solo la trama, sino también la causalidad, los presagios, los conflictos, la exposición, la crisis y también el desenlace. Las principales características de la literatura del suspenso son los efectos que producen a nuestros sentidos como lector. Consiste en generar un estado de incertidumbre, anticipación o curiosidad en relación con el desenlace de la narrativa. El cuento transmite nítidamente los ambientes y las situaciones que tengan diálogos y presentan personajes realistas. En contraste con la literatura del suspenso, encontramos que la literatura de terror, también llamada gótica, tiene como elemento esencial y característico la aparición de seres sobrenaturales. Otra característica esencial es que infunde miedo psicológico entre los lectores de esta misma. Si tenemos en cuenta que la literatura de terror lo que busca es infundir un miedo psicológico a sus lectores, podemos ver que la mayoría de la trama se desarrolla en lugares viejos, lugares sucios o, dependiendo de las perspectivas del lector, lugares desagradables. Aquí vemos que el escenario arquitectónico es muy importante, ya que sirve para enriquecer la trama de este tipo de literatura y generar mayor impacto en cada uno de nosotros. La atmósfera tiene que ser precisamente de misterio y suspenso, pues el autor lo que busca es como crear un marco o escenario sobrenatural que sea capaz muchas veces por sí mismo de suscitar sentimientos de misterio y de terror en el lector. Uno de los aspectos más importantes en la literatura de terror tiene que ver con las emociones desbocadas. Los personajes y nosotros como lectores estamos sujetos a pasiones desenfrenadas, accesos de pánico, agitaciones del ánimo tales como depresión profunda, angustia, paranoia, celos y hasta llegar al punto de un amor enfermizo. A pesar de que la literatura de terror tiene como característica principal la aparición de elementos sobrenaturales, esta busca generar credibilidad en los lectores a través de elementos que expliquen el origen de una historia. Las profecías ancestrales, por ejemplo, nos llevan a conocer las maldiciones, los mitos y las leyendas de cada una de las historias que recaen encima de esta narración. Los eventos, como bien lo mencionaba, tiene que ver con todo aquello que tenga aspectos o rasgos sobrenaturales y que sean de difícil explicación. Finalmente, en la literatura de terror podemos encontrar el erotismo larvado, ese que se da bajo una atmósfera de misterio donde laten conflictos amorosos, mal resueltos, oscuros e impulsos sentimentales a tal punto de llegar a un amor enfermizo y mortal. En relación con la actividad que se espera realizar, vamos a dar una breve introducción de los mitos y las leyendas. Antes de la invención de la escritura se usaba la tradición oral para transmitir los hechos ocurridos, narrar acción de las personas más importantes, las guerras y todos aquellos acontecimientos en una forma de transmisión que se prestaba para ampliar o reducir los hechos dependiendo de la convivencia. Los mitos son un relato propio de un grupo social en particular,
que se refieren a acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos y personajes fantásticos. Estos, a su vez, forman parte de un sistema de creencias de un grupo social, el cual considera estas historias como verdaderas y su conjunto de mitos se conoce como mitología. Por lo general, se asevera que en cuanto mayor es el número de los mitos y mayor sea la complejidad de estos, mayor es el desarrollo de las creencias de la comunidad, ya que sobre esta se sustenta la cosmovisión de cada pueblo. Por otro lado, encontramos que la leyenda es una narración tradicional, un poco más corta que el mito y que se realiza en un modo conversacional, que refleja una representación de la creencia popular y de las experiencias colectivas de un pueblo, donde las acciones suelen suceder en un tiempo real, histórico y en lugares que sean reconocibles por el oyente o el lector. A menudo son con protagonistas reales, es decir, seres humanos, que muchas veces representan arquetipos como el héroe, el anciano sabio, la amante, el guerrero, la madre, entre otros.